igualdad de género con este gobierno y con las políticas que tiene, pero te quiero, Juli, ¿cómo estás? Rosario Ayer y todo el equipo de Alguien Tiene que Ceder, te saludan. ¿Cómo estás, Rosario? Un gusto escucharte. Bien, quiero empezar hablando también un poquitito de la economía, que me parece que está siendo la noticia y va a ser la noticia este año, ¿no? O sea, cuando la política le funciona un poquitito a Javier Milei, porque lo vimos en el Congreso, lo que parece que no le está funcionando desde hace tiempo, pero que ahora se empieza a notar, porque hay cada vez más sectores, incluso algunos que acompañan también a Javier Milei, que empiezan a advertir sobre el modelo económico del gobierno libertario, ¿no? Sí, en realidad lo primero que tenemos son los propios datos, te diría del gobierno nacional, pero no son del gobierno, son de las agencias públicas a nivel nacional, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el CIPA, lo que publica el propio INDEC, que están dando cuenta de una desindustrialización muy veloz, mucho más veloz que lo que fue el proceso de Macri. Por lo menos en empresas llevamos en 2 años la misma cantidad de destrucción de empresas que Macri en 4 años. Y el cierre de empresas históricas. A lo de FATE le podemos agregar la quiebra de Bioceres, le podemos agregar el caso de Peabody, que pidió concurso. Me parece que hay una desindustrialización que está teniendo que ver con el proceso económico de Milei, con la apertura indiscriminada, con la falta de política industrial, pero además con un mundo que tiene a la competencia china como un dato distinto al gobierno de Macri, si querés, como la última experiencia de apertura desindustrializadora que hubo. Sí, y hay que sumarse, obviamente, hay que sumar en este contexto la escalada bélica en Medio Oriente y Mm. hay bancos o el mundo que empieza a advertir, obviamente, que cuando sucede esto, los países emergentes son los que más sufren y nos ponen a la Argentina, incluso uno de ellos se pone Turquía y la Argentina como los países que más pueden sufrir esto. Quizás uno, que lo adviertan ustedes, dice, bueno, che, es lo lógico, ¿no? Que pueda pasar. Ahora, lo están advirtiendo los bancos a los que miran, los que toman también muchas decisiones para nuestro país. Bueno, a ver, Argentina tiene en relación, ya si querés a la cuestión financiera, tiene un historial de defaults que justamente no son adjudicables al peronismo reciente, sino que son más bien adjudicables en este último caso, al gobierno de Macri y al 2001. Pero ese historial de defaults aparece en los análisis crediticios que cualquier banco internacional quiere hacer sobre nuestro país. Y de hecho, Caputo sale hoy una nota en varios diarios, en Clarín, en La Nación, no quiere ir a Wall Street, no quiere ir por las comisiones que le cobran, ¿no? Para Ujú. rolear la deuda, y quiere apelar a bancos locales y quiere apelar al FAL, al Fondo de Asistencia Laboral. Quiere hacer una colocación seguramente en moneda extranjera, pero ley local, ¿no? Los famosos bonares, Sí. como ya lo hizo, y también quiere hacer colocaciones, porque, bueno, esta es una de las formas de huir, si querés, ahora agravado por la guerra, de el costo financiero internacional y de lo que te puedan cobrar en términos de comisiones, porque esa es la contracara que claramente puede afectar a la Argentina, que tiene que ver con la no baja de tasas o la no continuidad de la baja de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, escenario con el que en algún punto se contaba, más allá de que Powell había puesto un freno de mano, se Ujú. esperaba que la baja de tasas ocurriera. Bueno, eso podemos decir que se descarta, por lo menos en el corto plazo. E incluso algunos hablan de que si se extiende el conflicto bélico, pueda subirse la tasa de la Reserva Federal. Esto complica las chances en términos financieros de la Argentina yendo a los mercados internacionales e incluso del financiamiento en general también de las empresas y de las provincias que están Ujú. yendo al mercado internacional. Claro, te iba a Me parece preguntar, que ahí es donde sí. está la luz amarilla, luz Te roja. iba a preguntar esto porque justo, obviamente que el relato del gobierno va a ser Caputo no quiere ir a Wall Street, tampoco puede, ¿no? Es un chiste eso, por favor. Mira, vos sabés que en una sesión del Congreso, la última, la reforma laboral, mostré el título de una nota de Francisco Jueguen en La Sí. Nación, en donde decía precisamente que Caputo quería el FAL porque no quería ir a Wall Street. En realidad es lo que vos estás diciendo. Ujú. Como no quiere ir a Wall Street y de hecho haberle cancelado los planes a Leu, Claro. ex secretario de Finanzas, fue la razón por la que lo rajaron. Ujú.
como no quiere ir a Wall Street, está construyendo una narrativa que va muy a contramano de su propia historia personal, si querés, Claro. y de su propia historia ¿De como dónde funcionario. viene? Está Claro. construyendo una narrativa, un marco narrativo que no se lo cree ni él, que es que en realidad ahora el ex JP Morgan es un anti-Wall Street, por favor, es un chiste. Lo que está claro es que no le conviene y en todo caso está prefiriendo que los bancos locales le presten en dólares y de ahí viene el intento de desregular la norma de préstamos en dólares para la gente. Ujú. De ahí viene también la intención, que sé que lo están discutiendo en el Central, no lo pueden hacer como normativa del Central, tendría que ser una normativa, perdón, un cambio de legislación en el Congreso Nacional. Ujú. Sí, sí, alguien de cercano que habla con Milei me lo decía, ¿no? El próximo anuncio es ese, hay que ver si se conoce también en las próximas horas. Ahora, tenés un Javier Milei que por estas horas está en Estados Unidos, que sin lugar a dudas, lo dijo Donald Trump, ganó la elección por el apoyo que le dio el gobierno de Estados Unidos, en realidad Donald Trump, pero que también depende de Donald Trump para todo, y allá en Estados Unidos hay una elección en noviembre legislativa a la que le puede ir muy bien. Entonces, ¿Argentina está atada a la suerte de Estados Unidos? Bueno, a ver, Argentina tuvo 2 salvatajes financieros en el 2025, los 2 asociados a la decisión política de Trump. Digo, vamos al Sí. 2024. En el 2024 el segundo semestre lo resolvió con el Con el blanqueo. blanqueo, sí. En el 2025, bueno, Trump fue electo a fin del 2024, ¿no? Sí. Resolvió el problema de la falta de dólares con 2 salvatajes financieros, con Trump al frente, porque todos lo asociamos a lo de Bessent, pero la decisión del FMI de adicionar 20.000 millones de dólares en abril del 2025 no fue una decisión que ya estaba sobre la mesa previo a que Trump fuera electo presidente, fue una decisión que impulsó Trump. Entonces, lo primero a decir es claro que sí. Y si este año hubiera algún otro inconveniente, uno se imagina post cosecha, por eso creo que la preocupación debiera estar, ¿no?, en el Ministerio de Economía en acumular la mayor cantidad de dólares durante la cosecha. Si hubiera algún problema post cosecha, creo que seguramente la billetera de Trump va a ser la salida fácil para este gobierno. Pero me parece que también a la inversa, para Trump, Javier Milei es un experimento en tiempo real de un aliado Ujú. que le dijo que sí a todo, ¿no? Sí. A todo es todo, a las decisiones más delirantes, como por ejemplo irse de la Organización Mundial de la Ujú. Salud, hasta integrar el Comité por la Paz en Sí, Gaza. es cierto, porque nos Ujú. olvidamos de esas cosas. Yo la de la Claro, Claro. OMS ya como que me había quedado muy atrás. se subió a Sí, todas, ¿no? sí, sí, es Y cierto. desde ya a las que más nos generan, digo, gravedad en términos institucionales y de soberanía, que es la entrega de los recursos naturales. Ujú. Bueno, me parece que también es un aliado que para Trump es muy importante, de nuevo, por el discurso que sostiene Milei, más allá de las contradicciones que nosotros podemos identificar en la política económica, proteccionismo versus liberalismo entreguista y restricto, que es el que tiene Milei, en términos políticos representan lo mismo. Y más hoy, cuando pensamos en el 8M, en las mujeres, Ujú. en la avanzada absolutamente antifeminista, neoconservadora, la verdad que la raíz es la misma. Ujú. Sí, hablando de eso, no solamente hay una avanzada discursiva contra las mujeres y contra la igualdad de género, sino que también se ve en la política económica y las decisiones políticas que toma este gobierno. Ustedes hicieron un informe muy interesante del CEPA en base obviamente a datos oficiales, ¿no? O sea que las mujeres tienen los menores ingresos que los hombres, el desempleo obviamente afecta más a las mujeres. Contá un poco de eso. Sí, primero decir que esto no es 100% Milei. Acá Ujú. tenemos desigualdades que son estructurales, que son preexistentes. Lo que acabas de mencionar es las típicas brechas en el mercado de Sí. trabajo que no han podido ser perforadas, han podido ser suavizadas, si querés, pero no han podido ser perforadas a pesar de tener algo más, alguito más de política de género en términos de mercado de trabajo. Estoy Ujú. hablando de cosas que quizás son obvias para mí, pero para que la audiencia Ujú. escuche, que tenemos una tasa de informalidad de las mujeres mayor a la que tienen los varones, 3 puntos más, ¿no? 38 versus 35. Claro. Tenemos una tasa de desocupación mayor. Las brechas de ingresos, que es importante explicarlo, porque hay todo un discurso de Milei, y no solo de Milei. Hoy lo veía
tuiteando a Martín Tetaz, por Sí. citarte un caso de un radical. Claro, yo te iba a decir Patricia Bullrich, que es obviamente que está en la línea de Patricia Javier Milei, Bullrich. pero Tetaz vos decís, che, un poquitito para al otro lado tendría que estar, ¿no? Bueno, hay brechas de ingresos que están comprobadas, es en torno al 29% en la formalidad, 40% en la informalidad. Seguramente del otro lado me está escuchando alguien y me dirá, bueno, Julia, pero existen los convenios colectivos de trabajo, se supone que en la formalidad, por lo menos, si uno va a trabajar a igual tarea, a igual No remuneración, debería bueno, el suceder, problema es claro. que claro, el problema es que no se trata de una comparación de igual tarea bajo convenio. Ahí se supone que operan, si querés, los mecanismos de convenio, de la registración, mundo sindical. Estamos hablando de brechas salariales que se componen de distintos elementos. Ujú. En la sociedad las mujeres ganan 30% menos, porque en general Ujú. hacen tareas que valen menos. Esto es algo obvio, pero hay que repetirlo. Las mujeres Ujú. mayormente hacen trabajo de tareas domésticas, trabajadoras de casas particulares, son el 98%, o sea, no Claro. hay hombres haciendo esas tareas. Y ese convenio es el del valor hora más bajo de todo el mercado, Ujú. ¿bien? Y es el que perdió 40% en poder adquisitivo de 2015. Las mujeres, además, como tienen un desempeño en tareas domésticas en torno a 6 horas por día, esto también es la encuesta de uso del tiempo del INDEC, en general tienen jornadas cortadas o jornadas de tiempo parcial, lo cual hace que su inserción en el mercado de trabajo no sea de ocupación plena. Ujú. Tienen estos trabajos a tiempo parcial que finalmente construyen una remuneración menor a la hora de ir a ver el pago por mes. Tienen menor tasa de actividad. Vos sabés, Rosario, que este dato en general no suele ser contado, pero los varones tienen una tasa de actividad del 70%. Sí. Las mujeres en torno al 50%. Es decir, todavía existe un rezago, ¿no? O una mayor presencia de la mujer en el hogar. Y no es Ujú. verdad esto de que salen por igual al mercado de trabajo. Claro. Es decir, ha aumentado sustancialmente desde 1950 a hoy la cantidad de mujeres que van al mundo laboral afuera del hogar a trabajar y tienen una remuneración, pero no es equivalente a los varones. Ujú. Todo eso construye que finalmente los ingresos de los varones en su totalidad en la sociedad son 30% mayores que lo de las mujeres. ¿Cómo se resuelve? Sí. Bueno, atacando todo eso al mismo tiempo. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la ocupación en las tareas de cuidado. Pero te diría también la participación de las mujeres en ramas consideradas masculinas, por ejemplo, Claro. en la industria, en la construcción, en el petróleo. Ujú. Yo siempre recuerdo una noticia, no sé si vos tenés presente, de la primera mujer que fue chofer Sí. Sí. de un colectivo, en donde además se le Ujú. reían, ¿no? Los varones decían que era Ujú. extraño ese rol. Bueno, efectivamente ahí es donde encontramos, Y, encontramos el y punto. también sucede la desigualdad en los cargos gerenciales y directivos, ¿no? Bueno, entonces tenemos paredes de cristal, que es lo que yo Sí. decía, que tiene que ver con actividades en donde solo hay mujeres o mayormente hay mujeres, solo hay varones, y después tenemos roles gerenciales en donde en general hay hombres, que Ujú. no solo es en las empresas. Yo ponía en mi Instagram, hice un posteo, Sí. los principales órganos de decisión de la democracia argentina, y podemos decir con justicia, a excepción del Congreso de la Nación, que tuvo sus leyes de paridad muy prematuramente, allá a inicios de los 90, y ha tenido a legisladoras argentinas impulsoras de eso, Ujú. pero a excepción del Congreso, que tiene paridad, vas a la justicia, vas al Poder Ejecutivo, en general en todos los gobiernos, con Sí. algunos matices, pero vas al Poder Ejecutivo, vas al mundo financiero, ¿no? Vas a los bancos, bancos públicos, bancos privados, y hay hombres, te diría, en un porcentaje superior al 70 al 80%. Ah, ahora vos decías, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Atacando todo junto. La reforma laboral, todo lo va hacia el otro lado, porque no solamente no hay beneficios para las mujeres, sino que el banco de horas, las vacaciones, todo atenta contra esa mujer que tiene que ir a laburar. Sí, hay un punto acá que es importante, porque muchas veces se opone al feminismo respecto del peronismo. Y yo soy de las que dice que si el peronismo es la búsqueda de la igualdad y el reparto de la riqueza, por lo menos en el 50-50, sin romper el capitalismo, en el marco del capitalismo, bueno, el feminismo le agrega al peronismo el reparto del tiempo y el reparto de las tareas domésticas. ¿Bien? Ujú. Además del reparto de la riqueza. Y lo que encontramos en la reforma laboral es que si había algunas cosas que uno podía decir que te permitían ordenarte la vida, como por ejemplo tener un horario de trabajo, Ujú. estoy hablando de mujeres, si querés, registradas, no Sí. estoy hablando del Ujú. universo de la informalidad, en donde hay un nivel
de administración del tiempo más precario, más complejo. Bueno, eso se rompe porque el banco de horas directamente atenta contra eso. Ujú. E incluso el trabajo a través de aplicaciones, también si había una demanda de modernización genuina, que no es esta fantochada que hacen ellos, sino la modernización que tendría que haber hecho el peronismo y que todavía tiene que hacer, que es que el algoritmo no le maneje el tiempo Ujú. al que trabaja en la aplicación o a la que trabaja en la aplicación, bueno, eso no cambia para nada. Claro, No hay posibilidad de descansar, no sé si ustedes saben, pero si vos rechazás pedidos o si rechazás viajes, la aplicación te penaliza con los próximos pedidos que te va a claro. mandar o te penaliza incluso hasta con suspensión. Ujú. Jul- Eh, y bueno, Julia, nada, eso. Sí, Y una última, la ley de ujú. teletrabajo, que regulaba, si querés, el tiempo de cuidado, directamente se deroga. claro. Julia, Leo García, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Leo. Mientras hablabas recién, yo pensaba en 3 puntos que encima en este cuento de la campaña de lo que quiere imponer el gobierno como nuevo pensamiento o demás, ha sido muy frontal para atacar a la mujer. Pienso en la reforma jubilatoria, que era muy Mm. buena, lo digo, tengo mi madre jubilada por ese tipo de ley, así que lo digo por ese lado con ese conocimiento. Y lo que tiene que ver con las tareas de cuidados, salud y educación, son 2 lugares donde el gobierno actual ha atacado directamente. Absolutamente. Quiero hablar de la cuestión previsional. El Fondo de Asistencia Laboral Ujú. podemos decir que el eslabón final del fin de la moratoria, porque en Mm. realidad el fin de la moratoria arrancó en marzo del 2025, cuando se cayó la vigencia de la moratoria y decidió el gobierno no prorrogarlo. Pero desfinanciar el sistema previsional es directamente atacar las posibilidades reales de que la moratoria vuelva. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares por año que se desvían de contribuciones patronales a ser financistas de despidos y en el medio financistas de Caputo, ¿no? Del Tesoro Nacional. Eso por un lado, y como bien decís vos, Leo, Ujú. 80%, 87% de las ingresantes en las dos moratorias 2010-2014 fueron mujeres. Ujú. Y además que se caiga la moratoria hace que finalmente se extienda la edad previsional o de la edad de jubilaciones porque la PUAM arranca a los 65 años. Entonces, quien no entra a la moratoria recién tiene un ingreso que es el 80% de la mínima, una mujer a los 65, ¿no? Ya la Para esas jubilación es mujeres horrible, llega la más PUAN es tarde. terrible, mucho peor. Claro. Pero además está todo el desfinanciamiento Ujú. en el marco del presupuesto 2026 de todas las políticas que podían darle alguna, ¿cómo decirlo? Algún cuidado a las mujeres, por ejemplo, en términos de violencia. La línea 144, que la verdad que ha sido una línea defendida incluso por feministas de derecha, para decirlo de alguna Sí. forma, bueno, ha sido virtualmente desfinanciada. Y cayeron incluso la cantidad de casos, eso está en el presupuesto nacional, no es un invento del CEPA, pueden ir a ver el informe Mm. que tomamos datos del presupuesto, cayeron la cantidad de casos atendidos, o sea, vos hoy tenés una situación de violencia, querés llamar a la línea 144 y es más difícil que te atiendan porque hay menos gente del otro lado para resolver eso. Y después hay cuestiones que no son menores, por ejemplo, ¿cuántos jardines infantiles están pensados Claro. construirse en el Claro. 2026? Cero. Ujú. Cero. Entonces ahí hay un ataque a la infraestructura de cuidado que es muy importante, que de nuevo, como tiene que ser una política transversal, impulsada por el Estado Nacional, por las provincias, hay una discusión finalmente económica detrás, pero si no hay plata para eso, bueno, el cuidado vuelve a quedar bajo responsabilidad pura y exclusivamente de las mujeres. Ujú. Julia Estrada, diputada nacional de Unión por la Patria y también directora del CEPA, también te pregunto por el rol que va a tener este Congreso, porque según mi ley va a ser el Congreso más reformista de la historia, van a mandar más de 90 proyectos para convertirlo en esto y te toca estar ahí. Y decíamos reforma previsional, seguramente reforma electoral y hay que ver, Impositiva, quizá. claro, impositiva y hay que ver con todo lo que se quiere venir, porque está muy envalentonado el gobierno, la verdad que hay que decirlo y que consiguió un Congreso afín. Mira, lo primero que hay que decir es que mi ley tiene DNU 70, que está vigente, ¿eh? Sí. No fue derogado. No, solo Ley bases, frenado por algunos por artículos eso. por la justicia. Mínimo. Claro, pero eran los artículos Sí, laborales que ahora si que queremos ahora mejor están los apalidados, valoramos. sí. DNU 70, ley bases con RIGI adentro en pleno funcionamiento.
tiene un presupuesto de ajuste, el presupuesto 2026, que consolida lo que hizo en el 24 y 25, lo legaliza. Tiene una reforma previsional adentro porque eliminó la moratoria, porque además recortó jubilaciones obviando la inflación de enero del 24. Tiene 2 salvatajes financieros. Tiene además una reforma tributaria pro ricos encubierta, porque esto de que todavía no se hizo la reforma tributaria es falso. De facto se fueron haciendo cambios tributarios muy importantes, por ejemplo, eliminar el impuesto a los autos de alta gama, eliminar bienes personales. Sí, incluso en la Y por reforma último, también tenía capítulos para embarcaciones, ¿no? exacto. Y por último tiene la reforma laboral. Con lo cual, con lo que te estoy diciendo es, ojo con este discurso del gobierno de todas las reformas que hay que hacer para que la Argentina funcione. Perdón, Claro, muchachos. ya está. Tienen todos los elementos, todos, pero de verdad, tienen desregulaciones las que te gusten, además todos los decretos que impulsó Sturzenegger, tienen desregulación laboral, tienen desfinanciación del sistema previsional, tienen la validación del Congreso del ajuste en todas las partidas que han hecho y hasta tienen una aprobación para vender empresas que si no lo han hecho fue por incapacidad de ellos mismos, que no saben, por ejemplo, quién le va a evaluar las empresas, estaban peleándose con el vice. Lo que quiero decir es, Que muestren tienen que resultados. empezar a mostrar Claro. resultados, Ujú. exactamente, resultados, Ujú. porque de otra manera te llevan a una discusión permanente de la ley que le falta, de la reforma que le falta, y la verdad es que tienen Claro. todo. Es Ujú. el momento en el cual tienen que crear puestos de trabajo, según la teoría económica que ellos sostienen, así es como se crean puestos de trabajo. La inflación debería reducirse a cero, como dice Milei, como ha anunciado varias veces. Bueno, Ahora esperemos nosotros agosto, que hicimos dice cero. que va a empezar con 0 en agosto. Bueno, emisión monetaria, han cortado los mecanismos de financiamiento monetario del Tesoro. No así de la emisión para comprar dólares del Banco Ujú. Central, pero sí los mecanismos de financiamiento monetario del Tesoro. Bueno, que empiecen los resultados, porque si no, y esto obviamente Sí. es lo que está pasando, no es verdad el marco teórico, no es correcto el marco teórico que están aplicando, vamos camino a una crisis profunda de la economía real, sin baja de la inflación, más Ujú. que por las razones de anclaje del tipo de cambio, que fueron las únicas que finalmente se pusieron en juego con los 2 salvatajes financieros y que permitieron que la inflación se acomodara más. Muy bien, muy clara, Juli Estrada. Te agradecemos esta comunicación con Alguien Tiene que Ceder, diputada nacional de Unión por la Patria y directora del CEPA. Un abrazo, Un abrazo Rosario, para Leo. vos, buen domingo.